Tras 3 días sin comer, vio de repente a un grupo de personas pasar lentamente. Temerosa de mostrarse, solo pudo esconderse detrás de un gran árbol y observar en silencio. El grupo no solo estaba formado por mujeres y niños, sino también por una gran manada de ganado, una pequeña tribu migrante. Los observó hasta que acamparon, encendieron una fogata y comenzaron a cocinar. Aprovechando el momento en que un hombre fue al baño, probó rápidamente el último medio tazón de gachas. Aunque la conversación le latía con fuerza el corazón, Marta no tuvo más remedio que devorar las gachas. Tras saborear su dulzura, continuó observando al grupo. Finalmente, tras observarlos todo el día, esperó a que prepararan la cena. Sin embargo, antes de que pudiera conseguir comida, la atraparon con las manos en la masa. El grito de Marta atrajo inmediatamente la atención de todos. Todos creyeron unánimemente que a la ladrona debían cortarle la mano como castigo. Gracias a las palabras del líder, Marta escapó por poco de la muerte. Pero sus manos estaban atadas con fuerza, como ganado atado a una carreta. Siguiendo al grupo, poco a poco fue aprendiendo algo sobre ellos. Resultó que su líder era Quest, un caballero de origen campesino. Debido a su lealtad y sus logros en tiempos de guerra, el marqués Otto de Maison le había concedido un terreno hacía un mes. En el campo de batalla, Chris había presenciado demasiadas muertes, por lo que su mayor deseo era construir una aldea lejos de la tiranía, donde la gente pudiera disfrutar de una vida pacífica y libre. Tras recibir su recompensa, reclutó de inmediato a artesanos y agricultores, prometiendo protegerlos para siempre. Todo el grupo, familia y ganado, partió junto con la esperanza de construir un nuevo hogar. En contraste, Quest, agobiado por grandes responsabilidades, estaba constantemente estresado. De repente, apareció una mujer robando comida. Antes de que pudiera descubrir su identidad, fueron emboscados por una banda de ladrones en lo profundo del bosque. Siguiendo las órdenes de Quest, los hombres sacaron sus armas para defenderse, mientras las mujeres y los niños huían. Sin embargo, Marta, con las manos atadas, no pudo encontrar refugio y se vio envuelta en medio del peligro. En ese momento crítico, apareció un niño que no solo mató a los ladrones, sino que también cortó las cuerdas que la ataban. Marta no se atrevió a levantar la cabeza y corrió colina arriba a toda prisa. Tras deshacer los nudos con los dientes, se arrastró hacia el borde. Mientras tanto, la situación al pie de la colina era igualmente aterradora. La caravana no solo había sido despojada de grano y ovejas, sino que 4 personas habían muerto y muchas otras heridas. Marta escuchó una serie de gritos desgarradores, llenos de desesperación y dolor por la pérdida de su familia. Intentó seguir huyendo, pero se detuvo al oír los llantos de una mujer en labor de parto. Su bebé estaba atrapado y no podía salir. Intentar sacarlo solo provocó que la madre sangrara profusamente. El siguiente pueblo aún estaba lejos, y no había tiempo para buscar un médico. Al ver que Quest asentía, la madre ignoró el consejo de los demás e insistió en la ayuda de Marta. Marta decidió que era necesario voltear al bebé. Para sorpresa de todos, la joven resolvió la crisis rápidamente, garantizando la seguridad de la madre y el niño. Si bien había robado antes, era innegable que ella sola había salvado la vida de 2 personas. Chris dijo que a su tripulación le faltaba un miembro capaz. Ella podría quedarse, resguardarse de la lluvia y el viento, y tener suficiente para comer. Marta, como era natural, estaba dispuesta a aceptar. Sin embargo, algunos miembros de la tripulación aún albergaban profundos prejuicios contra ella. Quest presentía vagamente que Marta parecía tener algún secreto. Pero no tuvo tiempo de pensarlo demasiado. Marta no solo asistía a partos, sino que también sabía medicina. Durante una pelea con bandidos, un niño sufrió una fractura de cráneo. Marta subió a la montaña a recoger hierbas, y las vertió sobre la cabeza del niño para limpiar la herida. Después, declaró en voz alta que necesitaba una moneda de plata. Los demás la miraron con sarcasmo y desprecio. Marta esterilizó rápidamente la moneda en el agua de hierbas, y la colocó con cuidado sobre la herida. El hombre se preguntó cuándo recuperaría la moneda, pero Marta dijo que crecería con el cráneo. La caravana rara vez escuchó una risa tan efusiva. Sin embargo, en ese preciso instante,
Una tropa de caballería galopó hacia ellos desde lejos. Al verlo, Marta levantó rápidamente la estera que tenía a su lado y la usó para cubrirse, mientras que el niño herido puso rápidamente el pie sobre ella, ocultando por completo a la persona que se escondía debajo. Según el comandante de caballería, buscaban a una chica sucia, la que había causado la trágica muerte de la esposa del señor y su hijo nonato. Al escuchar su descripción, todos comprendieron de inmediato. Claramente, la persona que buscaban era la misteriosa Marta de la caravana. Nunca se había casado ni tenido hijos, pero era una partera experta, salvando tanto a la madre como al niño. Además, podía curar una fractura de cráneo con una sola moneda de plata. Sin embargo, cuando apareció un grupo de caballería, huyó rápidamente. Juez no les entregó a Marta. En cambio, fingió calma y dijo que nunca había visto a esa persona. Después de que la caballería se fuera, miró a Marta, que aún temblaba. No la cuestionó, sino que les dijo a todos que recogieran sus cosas y continuaran su viaje. Sin embargo, algunos en el grupo aún estaban afectados por las palabras de la caballería, y dudaban de que Marta hubiera causado realmente la muerte de la esposa del señor. Tras un breve momento de silencio, el sacerdote del grupo se desplomó repentinamente. Marta se acercó al carruaje del sacerdote y le levantó la capa. Vio que la herida infligida por el ladrón estaba gravemente infectada. Parecía que no viviría mucho más. Esa noche, preparó un tazón de hierbas medicinales y se lo dio al sacerdote, que estaba perdiendo el conocimiento lentamente. Una mujer con prejuicios contra Marta especuló maliciosamente que Marta tenía miedo de atenderlo. Marta insistió en que la herida del sacerdote era demasiado grave para que alguien la pudiera curar. Solo entonces contó toda la historia. Era huérfana, adoptada por una familia campesina. Un día, la hermana del señor llegó al pueblo preguntando si había una partera. La esposa del campesino señaló a Marta y le dijo que no solo podía asistir partos, sino también curar dolores de estómago. Tras tomar 5 monedas de plata, no le dio a Marta la oportunidad de negarse, y la empujó a la fuerza al carruaje. Antes de irse, exigió con avidez 3 monedas más. Sin embargo, cuando ambos regresaron al castillo, el señor montó en cólera. Los gritos desgarradores de su esposa resonaron en la habitación. A regañadientes, permitió que Marta se quedara, pero le advirtió severamente. Cuando Marta entró en la habitación, encontró a la esposa del señor tumbada en la cama. Tenía el estómago hinchado y no tenía pulso. Masticó las hierbas que había traído y se las dio. La esposa recuperó el conocimiento poco a poco y le agarró la mano, pero Marta negó con la cabeza suavemente. No solo el niño había nacido muerto, sino que la madre tampoco podía salvarse. Aprovechando un momento en que nadie la observaba, se deslizó rápidamente al comedor, metió toda la comida en una bolsa y se preparó para huir. Pero antes de que pudiera irse, se encontró con la hermana del señor, que había regresado tras ir a buscar agua. Por suerte, era sabia y comprensiva. Incluso le mostró a Marta un camino secreto para salir del castillo. Tras enterarse de la muerte de su esposa, el señor seguía culpando a Marta de todo. Aterrorizada, Marta no se atrevió a detenerse y huyó a casa. Pero antes de poder entrar, vio que la caballería había llegado. Incapaces de encontrarla, asesinaron brutalmente al granjero y a su esposa. Marta estaba tan asustada que la comida que llevaba en las manos cayó al suelo. Instintivamente, tropezó y se adentró en el bosque. Tras 3 días de sufrimiento, estaba casi completamente agotada. Por suerte, se encontró con la caravana de Quest en ese momento. Tras escuchar su historia, aunque algunos aún dudaban de ella, la familia de la madre rescatada decidió creerla y apoyarla. Justo cuando todos debatían esto, el sacerdote, gravemente herido, dejó de respirar repentinamente. El agua de hierbas que Marta le había dado antes, solo era para aliviar su dolor antes de morir. Mientras Quest y su séquito iban a enterrar al sacerdote, los demás se reunieron para debatir si Marta debía continuar con la caravana. Desde su llegada, les habían sucedido cosas extrañas. Su presencia continua solo sería una amenaza. Algunos incluso negociaron con Quest, declarando que no continuarían hasta que se llevaran a Marta.
Sin embargo, Quest se mantuvo firme en su deseo de que Marta se quedara con ellos, ya que su experiencia médica sería crucial en el futuro. El líder, al ver la inflexibilidad de Quest, se sintió algo avergonzado e intentó sacar las semillas y las ovejas del carro. Para salvar las apariencias, Quest no los detuvo, permitiéndoles que se las llevaran con calma. Sin embargo, el carro en sí no podía ser tomado. El hombre creía que Quest no tenía derecho a darles órdenes. Para conseguir el carro, incluso intentó pelear con Quest. Afortunadamente, una anciana intervino a tiempo. El hombre y sus seguidores comprendieron que, solo siguiendo a Quest podrían vivir una vida digna. Así que empacaron sus maletas y continuaron su viaje. Después de 2 días de ascenso, finalmente vieron el arroyo cristalino. La tierra al otro lado era su destino, donde pronto harían realidad sus sueños. Todos estaban llenos de alegría, abrazándose cálidamente. El cansancio del largo viaje se desvaneció en ese instante. Vadearon el río con entusiasmo hacia su nuevo hogar. Marta, al presenciar su ajetreo, sintió una cálida y expectante sensación que la invadía silenciosamente. Chris apareció de repente ante ella, pidiéndole que lo acompañara a la ciudad de Mason, para encontrarse con alguien. Parecía haber un entendimiento tácito entre ellos. Chris le brindó una confianza incondicional. Y ella confió plenamente en este amable caballero. La pastora se quedó atónita al instante la primera vez que entró en el castillo del marqués. Dentro de los majestuosos e imponentes muros de piedra se extendía un mundo completamente diferente. Inclinó la cabeza, sin atreverse a mirar a su alrededor. Su ropa andrajosa y su expresión tímida contrastaban marcadamente con el esplendor del castillo. Cuando Quest apareció, Randolph, también caballero, habló en tono burlón. Solo porque Quest provenía de una familia campesina, aunque se consideraba un noble de alto rango, arrojó su espada a los pies de Quest, ordenándole que la recogiera. Justo cuando Quest intentaba controlar su ira, su viejo amigo herrero intervino. Incluso la mejor espada necesitaba una limpieza adecuada. Le devolvió la espada a Randolph y comenzó a perseguir a Quest. Los alborotadores no tuvieron más remedio que escabullirse. Quest también tuvo tiempo de presentarle a Marta a su amigo. Esperaba que las excelentes habilidades médicas de Marta pudieran examinar a su amigo. El herrero claramente no creía que una jovencita pudiera hacer nada, pero por respeto a Quest, no se negó. Marta presionó firmemente su pierna izquierda y luego se giró boca arriba. El herrero se acostó obedientemente, como se le había indicado. Sorprendentemente, Marta declaró con seguridad que su problema no era la pierna. El grito del herrero sobresaltó a Quest. Pero al segundo siguiente, el grito cesó de repente. El tumor que lo había atormentado durante 4 años se había curado milagrosamente. El propósito de Quest al venir a la ciudad, además de tratar la enfermedad de su amigo, era conocer al marqués Soto y agradecerle personalmente las tierras que le habían sido concedidas. Para dar la bienvenida a Quest, el marqués ordenó un gran banquete esa misma noche. El salón del castillo estaba brillantemente iluminado, y se sirvieron continuamente vinos finos y exquisiteces. El sirviente de Quest condujo silenciosamente a Marta hasta la entrada. Le presentó a las figuras importantes del interior, haciendo hincapié en el marqués y también en Randolph, quien siempre había considerado a Quest una espina en su costado. Circulaban rumores de que era cruel e incluso había asesinado a su propia esposa. Marta centró toda su atención en Quest, e ignoró a Randolph. Desde el momento en que ella y Quest entraron en el castillo, se sintió atraída por su fría mirada. En el gran salón, ante todos los vasallos, el marqués presentó solemnemente a Quest, el joven caballero que le había salvado la vida en el campo de batalla. A pesar de la profunda confianza del marqués, las intrigas dentro del castillo seguían perturbando mucho a Quest. Solo quería regresar a su territorio para construir un nuevo hogar. Pero a la mañana siguiente, justo cuando estaba a punto de partir, una criada lo detuvo. La esposa del marqués había oído que Marta había curado la dolencia en la pierna del herrero, y sentía mucha curiosidad por saber cómo lo había hecho. Marta le contó la verdad: el problema del herrero era escoliosis. La esposa del marqués fue directa al grano: su hijo había estado sufriendo una enfermedad prolongada e inexplicable,
que a veces incluso entraba en coma. Luego ordenó que bañaran y vistieran a Marta. Marta fue limpiada a fondo y tratada con un cuidado sin precedentes. Devoró la deliciosa comida en un instante. Después del baño, las criadas peinaron a Marta con esmero y le vistieron con un atuendo nuevo. En ese momento apareció la esposa del marqués. Se sorprendió de que una persona tan sucia pudiera poseer una belleza tan exquisita. Rápidamente condujo a Marta a la habitación de su hijo. Al ver al niño tendido pálido en la cama, Marta sospechó de inmediato que le estaban haciendo una sangría. Rápida y cuidadosamente, le roció sal en el cuello. Estimulada, la sanguijuela se enroscó rápidamente. Marta la sacó rápidamente y la arrojó al suelo. Sin embargo, sus acciones disgustaron al médico real, pues él había sugerido el tratamiento. Tras despedir al hombre, la condesa permitió que Marta continuara. Pero tras el examen, Marta admitió con franqueza que solo podía bajar la fiebre de la niña temporalmente, y que la causa de la enfermedad no podía eliminarse. De repente, el conde envió a alguien para anunciar que quería verlos a ambos. El doctor real, disgustada por la sustitución de una campesina, fue a quejarse al conde. Por supuesto, el conde confiaba más en el viejo médico, que lo había atendido durante décadas, que en una campesina. Por respeto a Quest, no le complicó las cosas a Marta. Sin embargo, le advirtió sutilmente que mantuviera a su gente bajo control. Quest no se atrevió a decir una palabra más, y abandonó rápidamente el castillo con Marta. Al regresar, todos estaban ocupados construyendo su nuevo castillo. Los rostros de todos brillaban con sonrisas esperanzadas. El hombre, en particular, estaba emocionado y le describía el pueblo con entusiasmo. Pero la atención de todos se centraba en Marta. Antes de irse, lucía desaliñada y sucia, ahora, estaba completamente diferente. La belleza de Marta cautivó a todos los hombres, incluso a Quest. Pero ahora mismo, la tarea más urgente era construir un refugio. Todos trabajaron juntos, cada uno responsable de su tarea. Tras meses de trabajo incansable, la casa de sus sueños finalmente se construyó. Un día, cuando Marta fue al río a buscar agua, un joven se ofreció de repente a ayudarla. Pero al acercarse, resbaló y casi se cae al río. Marta instintivamente le agarró la mano, pero inesperadamente, él la besó. Esta escena fue presenciada por la madre del joven. Estaba convencida de que Marta había seducido a su hijo. Así que acudió de inmediato a Quest, diciéndole que Marta necesitaba casarse y formar una familia, para evitar que otros hombres la fijaran en ella. Wade, un viudo del pueblo, expresó su deseo de casarse con ella, incluso sin dote. Quest intentó ocultar su ansiedad y llamó a Marta. Dado que se trataba de un acontecimiento trascendental en su vida, requería el consentimiento de ambas partes.